Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar esta tutoría del nivel 1 dedicándonos al tema número 2, las primeras civilizaciones urbanas, Egipto y Mesopotamia. Empezamos en la página 21 y vamos en primer lugar a ver un poco la historia de Egipto, la introducción que nos hace el temario. Egipto se halla situado en el noreste de África, en la costa sur del mar Mediterráneo, pero fundamentalmente se halla en un fértil valle de unos 1000 kilómetros de largo por 15 de ancho. Es ante todo un oasis en mitad de de ese clima y de ese territorio inhóspito. Bien, vemos un mapa de dónde está situado. Tenemos aquí la leyenda, territorios de Egipto faraónico, expansión y direcciones imperialistas, las cataratas del Nilo y las aspiraciones de los estados hitita y Mitanni a Siria. Bien, en la siguiente página ya vemos que hubo dos grandes reinos dentro de Egipto, que fueron el Alto Egipto al sur, en la región de Ombo, en el Valle del Nilo, y el Bajo Egipto, que estaba al norte, en la zona del delta del Nilo. Entre los faraones importantes de esta etapa está Zoser, a quien se deben las primeras grandes construcciones funerarias y los primeros intentos de construcción de pirámides, como esta que vemos, que tiene forma escalonada. Bien, la historia del Antiguo Egipto se divide en 26 dinastías, que son, cada dinastía es un conjunto de reyes y que se agrupan en varios periodos importantes. Como veis, tenemos el periodo dinástico arcaico, el Imperio Antiguo o Tinita, el primer periodo intermedio, Imperio Medio, y luego el segundo periodo intermedio y tercer periodo intermedio, y por último el periodo tardío. Bueno, de esto no tenemos que aprender las características ni las dinastías que abarcaban, por supuesto que no, ¿vale? Simplemente saber que existieron, que se organizaban en dinastías y que, había bastantes periodos importantes que iban desde el periodo dinástico arcaico hasta el periodo tardío. Bien, nos vamos a detener ahora en el Imperio Nuevo o Tebano. En este momento se produjo la reforma religiosa bajo el faraón Amenofis IV o Akenatón, basada en ese culto a un solo dios, que era el dios Sol, ¿vale? El Sol Atón. Esta nueva religión monoteísta, que solo tenía un dios, echaba por tierra toda la tradición anterior, produciendo una profunda crisis religiosa y social conocida como Revolución de Tel el Amarna. Bien, esta historia es bastante interesante, ya lo veis, tenemos aquí un poco la dinastía 19 bajo el reinado del faraón Ramsés II. Os decimos cómo alcanzó un máximo esplendor Egipto en aquel periodo. En fin, como veis, os hacemos un buen recorrido de todas estas dinastías y todos estos periodos. No tenemos que aprenderlo, ¿vale? Para nada, no tenemos que memorizarlo, puesto que son muchos datos, muchos nombres y muchas dinastías que además memorizarlas no nos beneficiaría en ningún punto. Tutankamón, que es el que tenemos en pantalla, tuvo un breve reinado, pero hizo que volvieran a la religión anterior cambiando su nombre por Tutankamón. ¿Vale? Bien, vamos a ver un poquito ahora la economía y la sociedad en Egipto. Como hemos comentado, la base de la economía egipcia era la agricultura. Dependía de la crecida anual del Nilo, en que se desbordaba y por eso, había que encauzarlo y dirigirlo. El cultivo principal egipcio eran los cereales, como el trigo y la cebada, las legumbres y, en la zona del delta, productos típicamente mediterráneos, por ejemplo, la vid y el olivo. Empleaban además el arado tirado por bueyes y el regadío a través de los canales que habían creado. En los núcleos urbanos también había artesanía de cerámica, de tejidos y se fabricaba el papiro para después, hacer y poder escribir y poder dejar esos testimonios que hoy en día intentamos descifrar. La sociedad, que también vamos a ver ahora, en Egipto estaba fuertemente jerarquizada y organizada en forma de pirámide. Parece que la pirámide es la base de todo Egipto, no solo de sus construcciones, sino también de sus culturas, de su cultura, como veis. En la cúspide de la pirámide se encontraba, por supuesto, el faraón. Era como una encarnación de Dios en la tierra. Tenía poder absoluto y poder divino. Después, Egipto creó una burocracia que estaba muy bien delimitada y que estaba formada por la clase civil, o sea, los nobles, la religiosa, o sea, los sacerdotes, y la militar, que eran los altos funcionarios, y los soldados, ¿vale? Por lo tanto, el clero, como veis, era muy poderoso y tenía una gran influencia sobre el pueblo, que era extremadamente religioso. Dentro de la nobleza civil destaca la figura del visir o primer ministro, y dentro de lo que es el área militar destaca el general, el jefe del ejército.
Clero y noble, es decir, el clero y la nobleza, era lo que constituían la clase dirigente, los que marcaban las normas. Más abajo, pues dentro del poder civil, estaba el escriba, los artesanos. Y después, bueno, pues se puede ver que los escribas constituían esa clase intelectual, pero por debajo tenemos a los campesinos, que eran la gran mayoría, y que constituyen, bueno, pues los productores directos, es decir, la base en realidad de la economía. Por debajo de ellos estarían los esclavos, que eran los de menor escala social y que provenían de los prisioneros de las guerras, es decir, eran prisioneros de guerra que se los obligaba a trabajar en las minas y en las canteras para construir los monumentales proyectos funerarios de los faraones. Bien, vamos a seguir viendo este tema. Por último, nos detendremos en la escritura y la religión en Egipto y luego veremos la cultura. La escritura, por supuesto, sabéis que había tres tipos. La más famosa es la jeroglífica, porque era la más usada, principalmente las inscripciones de los monumentos y de los templos. Los objetos representados se hacen de forma esquemática, donde cada signo tiene un significativo real. Luego tenemos la escritura hierática, que era muy similar a la anterior, pero sobre papiro. Y luego la demótica, que era una escritura de tipo cursivo. Bien, el pueblo egipcio era sumamente religioso, como acabamos de decir, y su religión era politeísta, o sea, que adoraban a varios dioses derivados de las fuerzas de la naturaleza, como los que tenemos en pantalla. Adoraron al sol, que era su dios principal, el dios Ra, con diferentes nombres, Horus, Amón-Ra y Atón. No obstante, la característica principal de la religión egipcia es la creencia en el más allá. O sea, eran profundamente religiosos, pero más allá de que adoraran a uno o más dioses, en lo que sí que creían era en la vida de ultratumba. Como hemos comentado, el sol es el dios principal, el origen, digamos, la fuente de la vida, y el Nilo es el centro de Egipto. De esta forma, al este del río por donde sale el sol, digamos que era como la vida. Ahí se construían los templos dedicados al culto, y al oeste o poniente, donde se ponía el sol, se construían los monumentos funerarios. Bueno, por último, veremos que la cultura egipcia es muy particular. Se destacan de entre los conocimientos egipcios los siguientes. Por un lado tenemos la astronomía. Llegaron a calcular un calendario casi perfecto de 365 días, con 12 meses de 30 días cada uno. En matemáticas ya se conocían las tablas de multiplicar, trigonometría, basada en conocimientos astronómicos, y bueno, otras curiosidades como que llegaron a usar el número pi. La química y la medicina, bueno, pues también tenían en estas artes técnicas de embalsamamiento, de trepanación y diversas operaciones, es decir, que podían y que sabían cómo manejar el cuerpo humano y cómo tratarlo en algunas ocasiones. También en las técnicas agrícolas vemos que llegaron a controlar muy bien la irrigación en los campos y la construcción de palacios, templos y monumentos funerarios de los que hoy todavía tenemos los vestigios y las pruebas. En la literatura y el arte, con escritos como el Libro de los Muertos, bueno, pues dejaron su legado. También himnos musicales dedicados al faraón, al sol o al Nilo. Bueno, pues aquí hemos terminado esta primera parte del temario y vamos a ver la segunda, que está dedicada a Mesopotamia. Es una palabra griega que significa tierra entre ríos, mesos y pótamos, que comprende el amplio territorio entre los ríos Tigris y Éufrates. Tenemos el mapa en pantalla, ahí está muy bien delimitada. Dentro de, bueno, de este territorio había dos grandes regiones, que eran la Alta Mesopotamia y la Baja Mesopotamia. Bien. Vamos a ver un poquito la historia de Mesopotamia y comenzaremos con los sumerios y acadios. Los sumerios y acadios os daremos, bueno, solamente un par de datos, no tenéis que aprenderlo todo de memoria, ya sabéis. Habitaban la Baja Mesopotamia y se les llamaba sumerios por el antiguo nombre de su capital, Sumer, ¿vale? Se organizaban en ciudades-estado. Y aparte de Babilonia, destacaban entre los sumerios Ur, Lagash, Uruk, Samarra, etc. Inventaron la escritura sobre tablillas de arcilla y eran, por tanto, un pueblo muy culto. Hacia el 2000 a.C., los acadios son derrotados por los elamitas y se produce un renacimiento sumerio, con Babilonia de nuevo como la capital. Bien. Asiria era el siguiente pueblo que pobló esta zona. Como lo veis, bueno, aquí tenemos un cuadro cronológico donde nos lo deja bastante claro.
El Imperio Babilónico fue dominado hacia el 1200 a.C. por un pueblo más guerrero que procedía del norte y eran los asirios, ¿vale? Estos fundaron dos nuevas capitales, Asur y Nínive. Bien, vamos a pasar ahora a ver la organización política de Mesopotamia. Antes diremos que la historia de Mesopotamia se cierra en el 538 a.C., cuando Ciro el Grande, rey de los persas, cuya foto tenemos, o cuya imagen tenemos en pantalla, se adueña del imperio neobabilónico que pasa a formar parte del imperio persa, ¿vale? Ese es el fin de Mesopotamia. Bien, vamos a ver la organización política de Mesopotamia. En principio fue el templo el centro económico, político y religioso, por lo que además del centro de culto lo era también de administración. Se unían, como veis, culto y administración del Estado en el mismo edificio, en la misma construcción, ¿de acuerdo? Igual que pasaba con los egipcios, que también tenían como clases dominantes y dirigentes el clero y la nobleza. Así el poder cambiaba de manos, ¿de acuerdo? De los sacerdotes a los jefes militares y al rey por encima de todos, que ostenta como soberano absoluto todos los poderes. Tenemos el ejemplo de una ciudad sumeria con su santuario, los muros de ladrillos, la escalera para las procesiones y los muros decorados con hornacinas. ¿Veis? Es un zigurat el que tenemos en pantalla. La agricultura fue la principal fuente de recursos en la región debido a la fertilidad de las tierras que regaban el Tigris y el Éufrates. Toda esa zona era muy rica en cereales como el trigo, la cebada o la avena, en leguminosas y en los típicamente mediterráneos, como decíamos antes también de los egipcios, la vid, el olivo y la palmera datilera. Esa también era típica de Mesopotamia. El templo administraba y canalizaba todos esos recursos. Además, hacía comercio con ellos y compraba también productos del exterior que le hacían falta. Eran, por tanto, los sacerdotes los que se ocupaban de toda esa administración económica. Junto a la agricultura, la artesanía adquirió gran importancia, pero fue sobre todo el comercio lo que mayor trascendencia adquirió. Mesopotamia era una zona clave en todo Oriente Medio, al encontrarse en medio de las rutas terrestres que iban hacia el este, hacia el Indo y el Lejano Oriente. Bien, vamos a ver por último, de nuevo la imagen del zigurat para que lo veamos un poquito mejor. La sociedad, la cultura y la religión en esta región. Conocemos la organización social de la época en Mesopotamia gracias al Código de Hammurabi. Había un rey, un grupo dirigente, unas personas libres y por último los esclavos. ¿Vale? Aquí ya sabéis, tenemos el rey por encima de todo en la página 29, luego los awilum, que están formados por la nobleza y los altos dignatarios, ya sabéis, sobre todo de tareas administrativas, militares y religiosas, los ciudadanos medios, que eran libres y tenían normalmente un oficio, eran agricultores, campesinos, artesanos, etc. Los esclavos que estaban abajo del todo, al igual que en Egipto, podían ser hombres libres que al no poder pagar sus deudas ya perdían esa libertad o podían ser también prisioneros de guerra. Bien, la cultura de Mesopotamia lo que nos hace hablar inmediatamente es de la escritura, pues se inventó aquí en Mesopotamia y fueron los sumerios, como hemos dicho antes. En un principio era una escritura jeroglífica o ideográfica, es decir, que cada jeroglífico expresaba un concepto, una idea, cada signo, pero pronto se pasó a un sistema fonético. Bien, la religión de este pueblo es politeísta, había varios dioses y animista, es decir, también rendía culto a la naturaleza. ¿Vale? Anu representa al cielo y es el rey de los dioses y Shamash al sol, por ejemplo. Para tener contentos a los dioses era necesario crear un templo de culto que se destinara a ellos. Por eso se construyeron los zigurat, que eran como unas especies de torres escalonadas o de pirámides, pero sustituyendo la cúspide de la pirámide por una estructura rectangular. En esta estructura teníamos el santuario o capilla, en las que los sacerdotes observaban el firmamento y supuestamente contactaban con los dioses cósmicos. Todas las grandes ciudades construyeron este tipo de monumentos religiosos. Por último, hay que resaltar que el rey de Mesopotamia no era considerado un dios, como en Egipto, a diferencia de los faraones, que sí lo eran. Los reyes de Mesopotamia eran solo los representantes de Dios en la tierra, ¿vale? Que legislaban y hacían cumplir sus decretos en su nombre, ¿vale? No eran dioses, eran casi, porque eran los representantes, pero bueno, es esa pequeña diferencia. Bien, pues con esto hemos terminado el tema. Ya sabéis que tenéis que leerlo, estudiarlo un poquito, hacer caso de las indicaciones que os he ido dando,
Y por último, elaborar un pequeño esquema para que vosotros a la hora de repasar de cara al examen lo tengáis muchísimo más claro. Pues nada, con eso hemos terminado el tema. Espero que os haya resultado de utilidad y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde encontrarme. Gracias.